Estamos desentrañando los misterios del sudario de Oviedo y en este caso pues nos abordamos el tema o uno de los temas fundamentales. Entre esta y la charla siguiente tenemos que identificar al hombre del sudario. Podemos saber quién es el hombre del sudario al que se le colocó, como hemos hecho con este maniquí, pues una tela enrollando la cabeza y que tiene una serie de manchas de sangre que nos reproducen una serie de detalles de la morfología de un rostro humano. Entonces, tenemos que abordar si esto tiene que ver con Jesús de Nazaret, porque claro, la hipótesis es que el sudario estuvo en la cabeza de Jesús, por eso se llama el Santo Sudario, por eso está en una catedral, concretamente en Oviedo. Bueno, pues hay una serie de puntos de coincidencia entre el hombre del sudario y Jesús de Nazaret. Vamos a ver si somos capaces de desentrañarlos uno a uno, estos puntos. Lo primero es decir que hay un punto de coincidencia que a lo mejor no se da por reproducible porque es tan obvio que parece que no se tenga que decir, pero es necesario hacerlo. Hay que tener en cuenta que no es que nosotros hayamos inventado una tela que sea el sudario de Cristo, es que primero siempre se ha dicho que este era el sudario de Cristo, pero por otro lado es que Cristo llevó un sudario en la cabeza, porque así lo dice el capítulo 20 de San Juan, el versículo 7. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, cita Juan, que estaba aparte cuando entraron en el sepulcro. El sudario que nosotros tenemos en Oviedo y que tenemos aquí representado por esta tela es aproximadamente del tamaño que tendría que ser esa tela usada en el caso de Jesús. Por tanto, ya tenemos una coincidencia, ¿no? Es decir, eso es algo que parece obvio, pero que tiene que decirse. En segundo lugar, sabemos que por las marcas, que habría que explicar con más detalle, pero que tenemos el tiempo que tenemos, estas marcas nos demuestran que era un hombre que tenía el pelo largo, puesto que al pelo largo se cosió la tela que envolvía la cabeza. Pelo largo, barba y bigote, ¿eh? Y además pues hay una serie de detalles que no he dicho, pero por ejemplo no solamente hay cosidos por la parte de atrás con hilvanes, sino que también los hay en la zona de la barba y en los laterales. Por tanto, era un adulto con barba, bigote y pelo largo. En tercer lugar, tenemos otra cosa que podríamos decir. Es un hombre que puede ser un hebreo. Hay algunos, eso no es determinante, pero por lo menos no es contradictorio. Es decir, aunque hay distintos modelos antropológicos del rostro de un hebreo, lógicamente no tienen todos la misma cara, pues hay un modelo en el que hay una longitud de nariz considerable. Parece que no, pero en el caso del sudario, desde el punto de la punta de la nariz hasta el entrecejo, pues prácticamente tenemos 8 centímetros. Es el mismo tamaño de la imagen tradicional de Jesús, ¿no? Y que tenemos, por ejemplo, en la Sábana Santa, aunque la relación del sudario con la Sábana Santa la veremos en la última charla. Y además el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo es el grupo AB. Este en la antigüedad era el más común entre los hebreos, ¿no? Y de hecho así lo tienen los judíos yemeníes, que son los que menos se han mezclado con otras razas. O sea que eso es otra característica. La cuarta que podríamos encontrar es que no solamente es una persona muerta, porque hay sangre post-mortem y sangre que ha coagulado, es decir, que ha salido estando todavía vivo, aunque se haya quedado en el pelo, como la de las marcas de la supuesta corona de espinas en la parte de atrás, sino que es una persona que está deformada, tiene hinchazones, tiene contusiones, tiene heridas, incluso en la parte que ha tocado el hombro izquierdo, el sudario, pues tiene unas manchas de sangre que nos hacen pensar que efectivamente se trata de una persona que no solamente tiene sangre que sale por la nariz y por la boca, sino también la tiene en el pelo, que sería esta zona, y además pues en la esquina pues vemos también que esa es una mancha que no tiene que ver con las otras y sin embargo también indica que el cuerpo está sucio también, ¿no? Por tanto, no solo es un muerto, tiene que ser un muerto en vertical, porque para que las manchas sigan, por ejemplo, el líquido que sale por la comisura de los labios tenga esa inclinación, quiere decir que siga la vertical, pues la cabeza está inclinada, pero está con el cuerpo en posición vertical. Esto es muy interesante. Los forenses han deducido que para que la cabeza esté en esa postura y que esté sujetando los brazos, por lo menos un brazo hacia arriba, tiene que tener el otro y tiene que tener un apoyo en los pies, porque si no, si solamente sujetamos a una persona de los brazos, la cabeza quedaría en el centro. Para que se incline hacia un lado es necesario que tenga un apoyo, y ese apoyo podría ser un clavo o una atadura en los pies. Es decir, la posición de la cabeza nos puede indicar también cómo es la posición del resto del cuerpo, y en principio es compatible perfectamente con un crucificado, ¿no? Por tanto, estamos hablando de otro detalle que nos puede llevar a pensar que es coincidente con el caso de Jesús.
Más cosas, por ejemplo, sabemos que tiene unas marcas, ya he dicho, de sangre vital en la nuca. Esto indicaría, o podría ser indicativo, de las heridas propias de una corona de espinas. ¿Por qué no están el resto de las marcas de la corona de espinas? Eso es una buena pregunta que quizá abordaremos más adelante, pero de momento vamos a dar la solución mejor. Sencillamente porque hay que tener presente, esto es una paradoja, y es que las manchas de sangre que tenía el hombre de la Sábana Santa, con el que lo compararemos después en el próximo episodio, esas manchas de sangre estaban en todo el cuerpo, pero en el momento de su muerte estarían prácticamente secas. Esas manchas no marcan el sudario, porque el sudario se coloca cuando está en la cruz, en el momento de la muerte del crucificado. Y las manchas que están secas no van a manchar. ¿Por qué entonces estarían después en la síndone? Estarían después en la síndone sencillamente porque cuando el cuerpo se queda en el sepulcro empieza a sudar. Calculan los forenses que estaría como a 40 grados y el cuerpo suda. Y entonces las manchas que estaban secas, que estaban sobre el cuerpo, se reblandecen y manchan la sábana. Pero no manchan la zona de la cabeza cuando se coloca el sudario, porque en ese momento estaban secas, se rehidratan después. Y eso es un tema que se puede comprobar sencillamente por repitiendo el fenómeno, ¿no? De una forma empírica. Bueno, pues como digo, este hombre tiene marcas propias de una corona de espinas que se habrían reabierto. Entonces, ¿por qué estas marcan? Pues sencillamente porque al estar en la cruz necesariamente, hipotéticamente pensamos que es Jesús y eso coincidiría, pues golpearía con el madero de la cruz, bien sea el vertical o horizontal, de tal manera que al respirar necesitaba ampliar la caja torácica, que si no, pues quedaría bloqueada por la posición del crucificado. Entonces, al abrir los pulmones, necesariamente tendría que golpearse la cabeza en la nuca, ¿no? Bueno, pues eso podría explicar que se reabrieran, sí, las de una zona muy concreta de la zona occipital de la cabeza, pero no el resto, que estaría seco de momento. Por tanto, estamos hablando de la postura de un crucificado y que podría tener una serie de heridas propias de una corona de espinas, aunque no tuviera la corona de espinas en la cruz. Por otra parte, pues el líquido que sale por la nariz y por la boca nos indica que está, como he dicho, en una postura mirando hacia abajo, unos 70 grados y unos 10 hacia la derecha. Y esa sangre es sangre con edema de pulmón. El edema de pulmón agudo nos está indicando la postura o la situación de una persona que ha sido martirizada. Eso se explica perfectamente en casos de personas que mueren por asfixia, en el que se encharcan los pulmones. Pero si previamente ha tenido una flagelación, como sería en el caso de Jesús, nos encontraríamos con que tendría deshechos los pulmones por los golpes. Bueno, pues hemos encontrado en la zona de la nariz y la boca, hemos encontrado coágulos de fibrina. La fibrina indica heridas internas. Esto es otro detalle muy característico, porque no estamos hablando simplemente de un muerto en vertical, que ya sería raro encontrar una muerte así que no fuera la de un crucificado, sino que además de tener corona de espinas ha sido posiblemente flagelado, porque eso explicaría los coágulos de fibrina. Más cosas, bueno, pues evidentemente tendríamos que decir que si este hombre ha sido sujetado, el sudario se le ha colocado y se ha apretado, porque hay varias posiciones de manos que no podemos explicar, pero que se deducen de las manchas, pues si ha sido sujetado con las manos es porque se ha trasladado a poca distancia. Y eso nos indica pues una distancia, por ejemplo, como la que existe entre el lugar del Calvario y el lugar de la sepultura de Jesús. Piénsese que dice Juan, en el sitio donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro, no estaba a mucha distancia, estaba a muy poca distancia. Eso lo podemos ver que pasa en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Por tanto, lo trasladan a mano, y no simplemente lo dejan, por ejemplo, en una carreta o algo así, porque no hay mucha distancia. Y esto se puede decir tanto del sudario de Cristo y del hombre del sudario como el caso de Jesús. Luego, pues sabemos que cuando se quita ese sudario, evidentemente el sudario está en España, no está con el cadáver, por tanto a ese cadáver se le tuvo que quitar el sudario, pues en la parte interna se encuentran restos de mirra y aloe, es decir, estamos hablando de una función funeraria, porque la mirra, el aloe y otros ungüentos tienen como objeto que se conserve la sangre. Esto es un sentido, por tanto, le da un sentido al pañuelo de carácter funerario, y además tal como harían los judíos, porque efectivamente pues eso de conservar la sangre
como parte del cuerpo, pues es algo que hacían sobre todo los judíos, ¿no? Y por tanto tenemos otro detalle que es coincidente con lo que tuvo que ser el caso de Jesús. Bueno, ya he dicho que otra cosa que parece obvia es que ese sudario se retiró. ¿Cuántos cadáveres tenemos al que se le haya retirado el sudario al difunto? Normalmente eso se deja con el cuerpo y se queda en la sepultura, ¿no? En el caso de los hebreos, no solamente eso es así, sino que se dejaba el cuerpo con las telas un año y al año pues se recogía todo y se metía en una caja más pequeña, ¿no? Concretamente pues una de madera, no, precisamente de piedra, que lo que era es un osario. Bueno, pues todos estos puntos coinciden con el caso de Jesús, pero hay uno que también es bastante evidente, y es que, en el caso de Jesús, pues se sabe que el sudario se conservó, pero además es que la tradición que llega a España dice que este era el sudario de Cristo. Parece que no tenga importancia la tradición, sin embargo la tradición tiene una enorme importancia. Cada vez que se hace un estudio profundo sobre reliquias de la Pasión, y con un cierto rigor histórico, hemos visto, por lo menos en el caso de la Sábana Santa, en el caso del sudario, en el caso del Santo Cáliz y algunos otros, que efectivamente la tradición no se equivoca. Por tanto, estamos viendo que hay una serie de hechos que se repiten, que coinciden lo que dice la tradición con lo que dicen los estudios científicos. Esto, ya digo, no es el único caso, ni mucho menos, y nos da a entender que la tradición tiene más importancia de la que parece. Por eso, el caso del sudario es un caso especialmente importante, además, porque nadie describe cómo se usó el sudario y tampoco se dice qué relación tiene con Jesús. Aparece una referencia muy breve, ¿no? Pero con la tecnología del siglo XX y del siglo XXI vemos que hay coincidencias considerables. Hay un tema que tenemos que tratar en un minuto. Bueno, y se ha datado con carbono 14, porque sabemos que en el caso de la Sábana Santa se hizo una datación que resultó contradictoria con todos los demás datos que se conocían. ¿Qué pasa con el caso del sudario de Oviedo? Bueno, también hubo una datación que colocaba entre el siglo VII y el siglo VIII la tela. Claro, gran problema. Pues no es un problema, porque eso es lo normal, como vamos a ver. En la tradición, pues lógicamente, cuando hablamos de supuestas reliquias de Cristo, no estamos hablando de objetos arqueológicos. Los objetos arqueológicos se han conservado normalmente en la tumba sin ser tocados y prácticamente no tienen contaminación. En el caso de una reliquia, normalmente ha sido tocada durante muchos años, ha estado en ambientes de culto, con humo, con una serie de factores contaminantes. Cuando se hizo la datación del sudario de Oviedo, se vio que nos podía dar una fecha, pero afortunadamente nos daba una fecha un poco absurda, porque sabemos que desde principios del siglo VII el sudario estaría en España. Una datación en el siglo VIII sería completamente inconcebible, porque sería después de los datos históricos que tenemos. Bueno, pero es que además, y con esto nos vamos a quedar de momento, porque continuaremos en la charla siguiente, pero es que además se ha podido comprobar que el sudario tiene, cuando se hizo la datación, no se tuvo en cuenta que hay una serie de fibras que están contaminadas con carbono amorfo. Y Felipe Montero, un especialista de nuestro equipo de investigación, ha demostrado que ese carbono amorfo es consecuencia de la combustión de los aceites que se utilizaban en lámparas, y que efectivamente en la propia Cámara Santa tiene una serie de tiznes, porque ahora se ha limpiado, que era consecuencia de la combustión del aceite. Por tanto, si en la Cámara Santa, donde se guardaba desde el siglo VIII el sudario, había contaminación de carbono, de la combustión, ¿cómo no iba a haber en la propia tela? Pues evidentemente esto es suficiente como para que se equivoque 7 u 8 siglos la datación, no hay ningún problema, por tanto. Pero aparte de eso, también se ha visto que hay una serie de contaminación orgánica como consecuencia de que se han encontrado cepas de algunos hongos y otros contaminantes que han crecido en el ambiente en que estaba el sudario. Afortunadamente no se han terminado de comer todo lo que tenía la tela, que podría haber ocurrido, pero eso también justifica suficientemente una datación equivocada. Por tanto, ¿puede ser el hombre del sudario, puede ser Jesús? No hay nada que lo impida. El único dato, como siempre, como pasa en muchos otros casos, datando reliquias, nos da una fecha distinta, vale, pero esa fecha está justificada porque los contaminantes que existen la justifican plenamente. Bueno,
pues todavía podemos sacar más datos del sudario, pero lo veremos en el capítulo siguiente.